Miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma. Y la empezamos con un signo penitencial, pero en clave pascual. Primera cosa que tienen que entender todos. Normalmente, y en la historia de la Iglesia, se ha entendido la ceniza como un símbolo fúnebre de muerte, ¿no? Eres polvo y al polvo volverás. Y casi todos, cuando oímos esta frase, pensamos en el sepulcro. No, yo les quiero invitar esta noche a que cuando escuchemos esta frase y sobre todo vivamos este acontecimiento, pensemos en la vida, no en la muerte. Pensemos en un sepulcro vacío, que es el de Cristo. Obviamente los nuestros estarán llenos, pero la simbología con la que la Iglesia nos invita a empezar este movimiento, este tiempo santo de la Cuaresma, es precisamente siempre en una proyección de vida, en una proyección de Pascua. Y así lo debemos de entender todo. El tiempo de Cuaresma se abre con un poco de ceniza ciertamente depositada en nuestra frente o en nuestra cabeza, mientras que escuchamos esa severa advertencia. Acuérdate que eres polvo y al polvo habrás de volver. O conviértense y crean en el Evangelio. Yo siempre he dicho que es un modo extraño de prepararse a la fiesta por antonomasia, es decir, la Pascua del Señor, la resurrección de Cristo. En lugar de embellecernos, en lugar de pintarnos y de perfumarnos, usamos como cosmético un poco de polvo, de tierra. Cosmético. Es un modo extraño, como digo, pero embellecemos nuestro rostro ensuciándolo. Y tenemos que entender esta expresión. Se trata de un rito que muchos cristianos de nuestro tiempo posiblemente rechazan y con cierta rabia, no sé si justificada, creo que no, el nombre posiblemente de la grandeza y de la dignidad del hombre. ¿O quién soy yo para vestirme de ceniza y saco? Alguien alérgico a la ceniza, al símbolo de la ceniza, comenta que es una reliquia de gusto dudoso del almacén devocional de la Edad Media. Y posiblemente tenga razón, porque de allá viene, ¿sí? Pero creo que a lo largo de los siglos ha tenido distintas interpretaciones y, como les he dicho antes, posiblemente erróneas. Preciso un poquito más. El hombre de hoy hay que llevarle el anuncio de la vida y no de la muerte. Y esa es una expresión exacta. La ceniza se coloca, por tanto, en una dinámica de vida y no en un ambiente fúnebre. Solamente la gente superficial puede arrebatar la enseñanza religiosa de este miércoles de ceniza para rebajarla precisamente a un contexto de desprecio de la dignidad de la persona. Miren, la liturgia en ese día se encarga de desarticular precisamente esa apreciación, porque si ustedes se dan cuenta un poco de los textos litúrgicos del miércoles de ceniza, en la antífona de entrada ya que nos introduce a la misa, nos va a hablar a través del libro de la sabiduría diciendo: tú, Señor, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Es decir, Dios nos engalana. Un día para engalanarse y lo hacemos de esa manera. Así pues, la liturgia de la ceniza no constituye en absoluto un atentado a la dignidad de la persona y del hombre. Al contrario, es la lógica paradójica, eso sí, de la fe. Y se convierte en un testimonio de grandeza para todos nosotros. Acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Es sencillamente el recuerdo de ese originario material de construcción que usó Dios para hacernos. El polvo y la tierra. Y precisar esos límites, la finitud y la caducidad precisamente del hombre. Pero curiosamente es Dios mismo quien no acepta esta precariedad de su criatura y no se resigna a que el hombre sea solamente polvo. Y por tanto, si el destino del hombre es circunscribirse al polvo, la culpa sería exclusivamente del hombre, que con el pecado precisamente decide permanecer polvo y rechaza su verdadera identidad, rechaza ese aliento vivificante que Dios insufla sobre él.
Así que esta es la clave de interpretación vital. Recuerden la creación. Dios toma un poco de barro y nos forma, pero vio que no teníamos aliento de vida, éramos polvo, e insufla sobre nosotros el Espíritu, ¿sí?, que nos hace a imagen y semejanza de Él. Fíjense que a lo largo de los siglos, antes les decía que ha habido muchas equivocaciones de interpretación. Siglo VIII, siglo IX, que es donde se empieza este signo, símbolo de la ceniza, se unía al contexto litúrgico de la penitencia pública. Seguramente que ninguno de ustedes sabe lo que es esto. Antiguamente uno se podía confesar solamente una vez en la vida, con lo cual había que prepararse muy bien, ¿sí?, porque esa conversión había que vivirla plenamente porque no tenías una segunda oportunidad. Por tanto, eran lo que se llamaban los penitentes, que muchas veces ustedes habrán oído que se unían a las cruzadas, peregrinos a Jerusalén, ¿no?, a Santiago de Compostela, las romerías a Roma. Era un tiempo de penitencia, de conversión profunda que duraba incluso años, y cuando ya estaban listos podían introducirse a la iglesia. Y era precisamente en este día, el miércoles de ceniza, cuando eran expulsados del templo para que hicieran su penitencia, ¿sí?, su periodo de conversión, lo que llamaríamos hoy catecumenado, y volvieran ya penitentes para recibir la absolución de todos sus pecados e incorporarse de nuevo al seno de la iglesia. Por tanto, la ceniza en aquellos siglos estaba un poco, digamos, ligada a este sentir penitencial. Después se pervierte, como les decía antes, por el sentido de la fragilidad y de la brevedad de la vida en ese recuerdo de la muerte, la referencia a la tumba. Me parece, sin embargo, que es válido sobre todo el significado primitivo que expresa penitencia, expiación del pecado, pero sobre todo vuelta a la vida, que les introducía antes. El hombre polvo quiere decir el hombre que se ha alejado de Dios, que ha rehusado el diálogo, que ha sido echado de su casa, que ha rechazado la dinámica del amor para caminar siguiendo una trayectoria de disolución y de muerte. El hombre polvo es el hombre que se opone a Dios, que da la espalda a su propio ser y que se conduce a sí mismo hacia la nada. Ese sería el hombre polvo, el hombre hacia el sepulcro, lo que llaman los filósofos el nihilismo. Pero en este dramático itinerario de alejamiento y de disipación existe la posibilidad de un retorno al origen. En lugar de precipitarse hacia la tumba, es posible cambiar de dirección. Ahí está la conversión y volver a la fuente. Acuérdate que eres polvo y como polvo y volverás a Dios con tal de que lo quieras. Y precisamente en este momento. Me vuelvo tierra y me confío nuevamente a mi constructor, a mi hacedor primero, para que me rehaga del todo. Reconozco que me equivoqué, que he pecado, que he perdido el camino de la vida, he perdido el reino, he comprometido incluso a otros en mi pecado. Todo pecado, recuérdenlo, y de esto hablaremos más tarde si tenemos tiempo, tiene un condicionante público, es decir, afecta a los demás, no solo a nosotros mismos, con consecuencias desastrosas para toda la comunidad. Y es justo que se ponga precisamente en la puerta de la conversión. Vuelvo a esa condición de polvo, o sea, de materia prima, y Él se inclinará aún sobre este polvo para darle ese aliento de vida. Y de esta manera mi nada es tocada por la plenitud divina. De la ceniza salta, por tanto, la chispa de la vida y la plenitud de la gracia en nosotros. Y ahora la sutil capa de polvo ya no puede ocultar el esplendor del rostro del Hijo de Dios plasmado en cada uno de nosotros. Todo pues comienza de nuevo. Puedo ser nuevo, eso sí, con la única condición de aceptar que es el fin, que no es el fin, perdón, que es el principio. No el montoncito de ceniza de la tumba, sino el puñado de tierra en las manos del artífice. Recuerden al profeta, como barro en manos del alfarero, dejarnos rehacer una vez más por las manos de Dios, a su imagen y semejanza, libres de toda falta y llenos de su gracia. Por tanto, la cita con la ceniza es fundamentalmente la cita con la vida.